Agradezco al Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español por la cordial invitación al curso de actualización en medicina materno-fetal, que año con año se ha realizado de manera consecutiva, y bueno, vamos a continuar con el módulo de complicaciones. Y bueno, yo les voy a compartir esta charla, que es producto del trabajo arduo que hemos realizado el doctor Héctor Oviedo en el Centro CEMAFE y su servidora en relación al valor de la presión arterial como biomarcador precoz de preeclampsia. Y bien, pues esto, ¿de dónde se deriva? Seguramente todos nosotros, cuando llega la paciente al consultorio, ya sea en la parte frontal de nuestro expediente físico o en el expediente electrónico en algún apartado, habitualmente tenemos los datos biométricos de la paciente, que constan del peso, la talla y la presión arterial, y habitualmente cuando estos valores se encuentran en rangos de referencia o esperados para la condición de esa paciente, pues probablemente no hacemos algo más que anotarlos en el expediente y darle seguimiento en las consultas subsecuentes. Sin embargo, nosotros ya de un tiempo atrás hasta la fecha, lo que hacemos con estos datos biométricos es anotarlos e ingresarlos en esta plantilla que ustedes ven aquí, que es una calculadora con la cual se ha diseñado un índice biofísico del cual les voy a hablar, y sobre todo este índice biofísico ha sido enfocado para la predicción de preeclampsia en la semana 11-14 de gestación, que es el momento de primer contacto que nosotros tenemos con las pacientes y donde estos datos biométricos nos son de mucha utilidad. Y bien, ¿esto de dónde se deriva? Bueno, pues de la necesidad de darle un valor útil a la presión arterial como un biomarcador precoz de preeclampsia, de tal manera que los objetivos de esta charla es revisar la evidencia médica selecta sobre el tema, presentar la evidencia local en población mexicana, exponer una explicación teórica que sustente la evidencia científica y proponer ese uso clínico y en salud pública para la presión arterial como biomarcador precoz de preeclampsia. Como pueden ver, aquí voy a presentar los valores de referencia de la presión arterial media, y este es dado como un biomarcador por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, en donde tenemos esos valores de referencia de la semana 10 a la 40, y entonces nosotros nos dimos también a la tarea de tener esos mismos valores de referencia, pero en nuestra población mexicana, y obviamente, como pueden ver aquí, nos estamos centrando en la semana 11-14, que es cuando llegan las pacientes al tamizaje de aneuploidías, y a la vez hacemos el tamiz de preeclampsia, restricción y parto prematuro, y como pueden ver, aquí también pudimos ver que los valores de la presión arterial media pues son diferentes en aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia, ¿sí? Donde esos valores de referencia son mayores a los valores de referencia, y que por lo tanto, si nosotros a la historia clínica que hacemos de manera rutinaria, que nos da un 40% de detección para la predicción de preeclampsia, si le agregamos esa presión arterial, pues obviamente nuestra tasa de detección va a ser mayor. Es así que entonces, bueno, en esta publicación ustedes pueden ver los valores de referencia que utilizamos en el centro y que están adecuados a nuestra población a lo largo de la gestación. En este gráfico, como pueden ver, bueno, la mayor parte están concentrados en el estudio de las 11-14, otro gran porcentaje de esos valores de referencia en el estudio de la 20-24, y bueno, también hacemos los estudios de tercer trimestre, 30-34, pero bueno, la mayor parte de nuestros pacientes llegan para el estudio de tamizaje de primer trimestre. Y bueno, como les comentaba, evidentemente esos valores de referencia en las pacientes que tienen preeclampsia van a ser mayores, y el comportamiento es prácticamente parecido al de la población de Londres en relación a que es un biomarcador de utilidad para la predicción de este desenlace perinatal. En este otro gráfico les presento, ¿no?, todo lo que nosotros sabemos, cuáles son nuestras tasas de detección si solo usamos la historia clínica, la historia clínica combinada con la PAM o con algún otro biomarcador, y en la medida que nosotros utilizamos más biomarcadores, pues nuestra tasa de detección mejora, y eso pues evidentemente nos permite hacer medidas de prevención de manera muy temprana. Y aquí pues lo que habitualmente utilizamos en las historias clínicas, ya sea las guías de ACOG o de NICE,
que pues por supuesto las tasas de detección se quedan muy bajas con una tasa de falsos positivos, pues también nada despreciables. De tal manera que, bueno, basados en el modelo, de los modelos en competencia de la Fetal Medicine Foundation, pues también hicimos estos modelos aplicados a nuestra población y nos dimos cuenta que en efecto la presión arterial media se va a corregir tanto por características maternas y por la gestación. Y aquí, como pueden ver, todas estas son las variables que utiliza el mismo modelo de la Fundación de Medicina Fetal, que nosotros también los empleamos para generar este modelo en nuestra población, y vemos cómo esta presión arterial va a estar modificada o corregida por todas estas variables. De tal manera que, como pueden ver aquí, los valores absolutos de la presión arterial, este es un trabajo de tesis, es propiamente el trabajo de tesis de un exresidente del Hospital Español que participó en el Congreso Regional del 2021 de Comego, en donde lo que hicimos nosotros fue presentar la diferencia que existe entre la presión sistólica, diastólica y la presión arterial en aquellas pacientes que no desarrollaron preeclampsia al momento del parto, ya sea de la resolución, ya sea parto cesárea, y de aquellas que sí lo presentaron. Y si se dan cuenta, pues con una P significativa, la presión sistólica, diastólica y la presión arterial es diferente, ¿sí? Y bueno, evidentemente los milímetros de mercurio entre las que no presentan con las que sí lo presentaron, pues es de llamar la atención, y que no necesariamente están en los rangos de presiones arteriales normales altas bajo la clasificación, y bueno, evidentemente ninguna de ellas estaba clasificada como hipertensas crónicas. De tal manera que, bueno, nosotros también nos dimos a la tarea de presentar este otro trabajo en el Congreso de Medicina Fetal, en donde vimos como con el solo valor absoluto de esa presión arterial, vimos el desempeño como prueba para la predicción de preeclampsia, cuando nosotros lo aplicábamos en la semana 11-14, y si se dan cuenta, estas son las áreas bajo la curva, en donde vimos que todas ellas tienen un buen desempeño, incluso de manera aislada, pero bueno, sobre todo, desde el punto de vista de la presión arterial media, pues tiene un poder predictivo para preeclampsia. Esto también lo presentamos, está aquí para que pueda ser revisado por todos ustedes. Y bueno, entonces, con este modelo, ¿qué pudimos ver? Que bueno, la presión arterial sistólica, ¿sí?, va a estar dada sobre todo por esos antecedentes heredofamiliares de preeclampsia, ¿sí? Aquí no va a estar modificado ni por la gestación ni por la etnia, no nos dio significativo, pero sí por esos antecedentes heredofamiliares, por la paridad, sobre todo por la paridad con el antecedente de preeclampsia y el hábito del tabaquismo, pero sobre todo esto dado por el peso materno. Y en el caso de las nulíparas, también ese efecto lo vimos de acuerdo al peso. La presión arterial sistólica, en conclusión, lo que nosotros podemos decir es que está dada por esa constitución familiar, por el estilo de vida que la paciente tiene, llámese tabaco, tabaquismo, entre tabaquismo, el peso o algunas otras variables, y propiamente la remodelación cardiovascular dado por la paridad. Cuando hicimos este mismo modelo para la presión arterial diastólica, aquí, como pueden ver en este gráfico, la presión diastólica sí se modifica a lo largo de la edad gestacional, y sobre todo en la nulípara va a estar dado sobre todo por el efecto a nivel de la edad gestacional, centrándonos sobre todo en lo que es en el segundo trimestre, lo que nos habla de esta adaptación materna al embarazo, propiamente a los cambios que se dan por la placentación. De tal forma que la presión arterial diastólica va a estar dada tanto por esa adaptación materna al embarazo, por factores múltiples, pero que también va a ser debida a esos cambios fisiológicos dados por el volumen circulante, la viscosidad sanguínea, el ritmo cardíaco, las resistencias periféricas, pero en conjunto, tanto esa presión sistólica como diastólica interactúan para darnos propiamente lo que es la presión arterial media y poder hacer uso de este biomarcador como
que sea de uso y de utilidad, sobre todo para la predicción de preeclampsia, que es a lo que nosotros estamos enfocados. Entonces, dado estas conclusiones que nosotros tenemos, bueno, decir embarazo de alto riesgo y partir de que las pacientes se les asigne, ya sea con la etiqueta de alto riesgo o se les asigne esta pulsera roja para alertarlas, o no solo alertarlas a ellas, sino al sistema de salud de que son pacientes con alto riesgo de algún desenlace perinatal, propiamente preeclampsia, lo que nosotros vimos es que solo la edad materna, si nosotros con esto, con la aplicación de los modelos en competencia, si nosotros utilizamos la edad materna mayor a 35 años, nuestra tasa de detección en nuestra población es del 39%, pero con una tasa de falsos positivos del 31%. De tal manera que nos dimos a la tarea de combinar este índice biofísico el cual estamos proponiendo, que está dado por el índice de masa corporal y la presión arterial media, y si se dan cuenta en este modelo multivariable, pues la edad materna prácticamente no fue significativo, mientras que la presión arterial en interacción con el índice de masa corporal sí lo fue. De tal forma que nosotros en este trabajo que decidimos también presentar a manera de póster, hicimos la comparación de usar la edad materna de riesgo como un biomarcador para predicción de preeclampsia, comparado con el índice biofísico que proponemos, en donde estamos hablando de la presión arterial media y el índice de masa corporal ajustado, en donde nuestras tasas de detección son mayores y prácticamente con un mínimo o una disminución de esa tasa de falsos positivos. Entonces, este índice biofísico basado en la presión arterial, corregido por el índice de masa corporal, tiene mejor desempeño para preeclampsia que la edad materna, con una menor tasa de falsos positivos, lo cual hace, pues, de esta propuesta, de este índice biofísico, más útil en nuestra práctica clínica diaria. Siendo así, bueno, pues decidimos presentar estos resultados en relación al índice biofísico, poniendo de ejemplo estos dos casos. Es una paciente de 40 años que en automático nosotros le asignaríamos la etiqueta de embarazo de alto riesgo. Es una paciente primigesta con un embarazo de 13 semanas de manera espontánea, sin ningún antecedente de relevancia, y justo lo que yo les presentaba, los datos biométricos de la paciente, el peso, la talla y la presión arterial, y bueno, evidentemente solo por la edad materna diríamos que es un embarazo de alto riesgo. Si nosotros recordamos cuáles fueron nuestros valores de referencia en aquellas pacientes que no desarrollaron preeclampsia, 101,68 con una presión arterial media de 79, con aquellas que sí desarrollaron preeclampsia, 109,75 con una presión arterial media de 86. Entonces, si nosotros viéramos esta presión arterial de esta paciente, 157, pues estaríamos más en el grupo de que muy probablemente no va a desarrollar preeclampsia. Sin embargo, no lo sabemos, y entonces lo que hicimos fue aplicar este índice biofísico, que es este en donde nosotros colocamos la talla y el peso de la paciente, las presiones arteriales que se miden en ambos brazos ya por una técnica estandarizada y adoptada en el centro desde hace mucho tiempo, que es lo que está descrito también por la Fundación de Medicina Fetal, y entonces nuestro índice biofísico es menor a 2, por lo cual nosotros esta paciente no la clasificamos como un embarazo de alto riesgo, y una vez que la seguimos a lo largo del tiempo, nosotros decidimos cambiar la edad cronológica, esa edad materna de riesgo, por una edad biofísica, por esos parámetros que obtuvimos, y como se dan cuenta, la edad cronológica, que es mayor a 40, que es de 40, pues disminuye como si esta paciente fuera una paciente de 24 años. ¿Y cuál es el desenlace? Lo relevante de esto es tener el desenlace. La resolución del embarazo fue una eutosia con un recién nacido de 38 semanas, 6 días, masculino, 2,725 gramos, vivo, sano y sin ninguna otra complicación. Cuando aplicamos este mismo índice biofísico en otro caso, este es otro caso en donde tenemos una paciente de 30 años, primigesta, con embarazo 12 semanas, 3 días, espontáneo, con antecedentes negados, en donde tenemos también los datos biométricos, peso, talla, presión arterial. Si nosotros nos damos cuenta con la presión arterial, bueno, si bien es cierto, no está ni siquiera en los parámetros de presión arterial normal alta, pero sí comparte un poquito más alguno de los valores que nosotros vimos con el trabajo que presentamos de los valores de referencia,
pero por sí mismo este embarazo lo catalogaríamos de bajo riesgo, probablemente no le daríamos una vigilancia mayor. Sin embargo, aplicamos el índice biofísico, y al aplicar el índice biofísico, el resultado fue mayor a 2. O sea, un LR mayor a 2 hace que esta paciente que nosotros habíamos considerado de bajo riesgo, en realidad la estemos reclasificando como un embarazo de alto riesgo, ya que la edad cronológica de la paciente de 30 años resulta que se comporta como una edad cronológica mayor a 42 incluso, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de este embarazo? Pues fue una cesárea indicada a las 36 semanas por restricción y preeclampsia, con un recién nacido femenino de 1.140 gramos que sí requirió terapia intermedia. De tal manera que, bueno, pues nos dimos a la tarea también de presentar este modelo de riesgos en competencia basado en las características maternas, como ustedes pueden ver, el parto con preeclampsia previa, el parto sin preeclampsia, la historia familiar de preeclampsia, la hipertensión crónica, si fue un embarazo por fertilización in vitro, y también el tema de cómo se comporta la edad materna. Y definitivamente, pues uno de los factores que todos bien sabemos y que es uno de los que obtenemos a través de la historia clínica, pues es el antecedente siempre de preeclampsia, el que nos va a aumentar ese riesgo de preeclampsia en el siguiente embarazo. Y si nosotros nos basáramos solo en las características maternas, pues nuestra tasa de detección con este modelo de riesgos en competencia sería del 41%, a una tasa de 10% de falsos positivos. Es muy similar a lo que estamos acostumbrados, dado por las guías de ACOG y NICE. Sin embargo, nuestra propuesta es, bueno, si a esta historia clínica o a este modelo basado en características maternas yo le agrego el índice biofísico y lo comparara con el modelo completo de la Fundación de Medicina Fetal, en donde usamos ya sea el Doppler de arterias uterinas o los marcadores bioquímicos o la combinación de todos estos, y si lo comparamos, obtenemos que el desempeño para las pruebas, si bien es cierto, no es estadísticamente significativo, pero no es despreciable el considerar que la historia clínica con este índice biofísico nos dé tasas de detección muy similares a si usáramos el método completo, en donde tenemos historia clínica, tenemos la medición de la PAM, los marcadores bioquímicos y el Doppler de uterinas. Y entonces, es de esta manera que nosotros concluimos que la presión arterial en las semanas 11-14 es un biomarcador precoz de preeclampsia, con un valor por sí mismo, con su valor absoluto, que puede aplicarse solo o en combinación con otros marcadores, como lo habíamos visto en el modelo de la fetal, pues incluye el Doppler de uterinas y los marcadores bioquímicos, que teóricamente, pues sí, la presión arterial sistólica refleja el estado cardiovascular de la mujer según su paridad, pero la presión arterial diastólica va a reflejar la adaptación materna al embarazo actual, dado por todo ese proceso de la placentación de la primera y la segunda oleada, y que en efecto, la presión arterial media nos puede dar desde la consulta de primer contacto una idea más clara de aquellas pacientes que sí debemos considerar como embarazos de alto riesgo y aquellas pacientes que tenemos como bajo riesgo, en realidad sí hacerles una nueva clasificación basado en datos que son objetivos, que son medibles y que los tenemos al alcance de nuestra consulta clínica diaria. Y bueno, pues sí se ha desaprovechado el potencial de la presión arterial como biomarcador para su uso clínico y en salud pública. Sin embargo, la propuesta de este índice biofísico es que nosotros lo podamos usar, y hemos creado estas calculadoras que pueden ustedes tener acceso a través de este QR. Estos son los valores de referencia en población mexicana de la presión arterial entre las semanas 11 y 41. También ya tenemos desarrollado lo que tiene que ver con el Doppler de arterias uterinas en nuestra población. Y asimismo, tenemos esta calculadora, la del índice biofísico, en donde ustedes lo único que tienen que poner es la talla peso de la paciente, las presiones arteriales obtenidas en ambos brazos, y así tener ese LR de ese índice biofísico para poder reclasificar a sus pacientes. Nuestra propuesta, bueno, es meramente clínica, espero que sea de utilidad y de su interés, y bueno, agradezco a todos por su atención. Gracias.